Bueno, gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo dicen que les va la vida a la hinchada? ¿Bien? Espero que sí. Vamos a ver bronquios. Video dedicado especialmente para Romy Sánchez y su amiga Sonia, mis chicas de Madrid. Pero qué nivel el Leo. Un cariño muy grande, de verdad. En realidad yo pensaba que bronquios era un tema medio pedorro para hacer un video. Digo, lo tengo que meter con tráquea, pero con tráquea no me entra. Bueno, haré un video corto de bronquios. La cuestión que no me entra en un solo video, tengo que hacer dos. Así que imagínense, no es tan pavo como yo pensaba. Bien, ¿qué podemos...? Se me enredó el cable del mic. Bueno, ¿qué decimos de los bronquios? Vamos a ver que la tráquea arteria, conducto aerógeno por excelencia, trae el oxígeno, el aire desde las vías respiratorias hasta los pulmones. Y lo hace por medio de dos bronquios, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Estos bronquios arriban el derecho al pulmón derecho, obvio, y el izquierdo al pulmón izquierdo. Una vez que ingresaron en el pulmón, se dividen en diferentes bronquios para cada uno de los lóbulos del pulmón. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, o sea que el bronquio derecho, que se denomina bronquio fuente, se divide en 3 bronquios lobares, superior, medio e inferior. A su vez, cada bronquio lobar se va a dividir en bronquios segmentarios para cada segmento de cada lóbulo del pulmón. Eso después lo vamos a ver con segmentación broncopulmonar, así que por ahora no nos preocupemos. El bronquio fuente izquierdo se divide en 2 bronquios lobares, superior e inferior, para los lóbulos superior e inferior del pulmón izquierdo. Entonces, la tráquea se divide a nivel de más o menos la quinta vértebra torácica en lo que son los 2 bronquios fuente, el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Esta división a nivel de la pared anterior del tórax en la unión del manubrio del esternón con el cuerpo, es decir, a nivel del ángulo de Lewis, y se encuentra a 7 centímetros aproximadamente hacia profundo de este ángulo. Muy bien. ¿Qué podemos decir de los queridos bronquios fuente? Vamos a ver que el bronquio fuente izquierdo se extiende desde la carina, es decir, la bifurcación de la tráquea, hasta que se divide en los 2 bronquios lobares, superior e inferior para el pulmón izquierdo, y tiene un promedio de aproximadamente 5 centímetros de longitud. El bronquio fuente derecho emite una yemación, que es el bronquio lobar superior, y ahí cambia y pasa a llamarse bronquio lobar medio. Es decir, entonces, que el bronquio fuente se extiende desde la carina hasta que nace por yemación el bronquio lobar superior. Es decir, que es mucho más corto que el izquierdo. Mide más o menos 2 centímetros de longitud. Es importante que se acuerden de estas dos diferencias. En realidad, los 2 bronquios tienen 3 diferencias fundamentales que ustedes se tienen que acordar porque se preguntan siempre. Una es en cuanto a la longitud. Dijimos que el izquierdo mide 5 centímetros, el derecho mide 2. La segunda diferencia es en cuanto al diámetro. De los 2 pulmones, el más grande es el pulmón derecho, el más chico es el izquierdo. ¿Por qué? Porque le falta un pedazo, digamos, que está ocupado por el corazón está ligeramente lateralizado hacia la izquierda. Entonces, el bronquio izquierdo va a ser ligeramente de menor diámetro o calibre que el bronquio derecho, ya que mide entre 10 y 11 milímetros y el bronquio derecho mide entre 15 y 16 milímetros. Esa es la segunda diferencia. Y la tercera diferencia que no se tienen que olvidar es la gran verticalidad que tiene el bronquio fuente derecho. Parece continuar a la tráquea, mientras que el bronquio izquierdo es prácticamente horizontal. Esto es importante porque cuando cae un cuerpo extraño a la vía respiratoria, si el cuerpo es de menor tamaño que la tráquea, va a seguir viaje y se va a enclavar, por lo general, en el bronquio fuente derecho. Cuando un chico, generalmente son niños, se le va un cuerpo extraño a la vía respiratoria, si es de menor diámetro que la tráquea, se va a enclavar en el pulmón derecho, siempre. Va a tener roncus, como un en cada respiración, y ustedes ponen el estetoscopio en el hemitórax derecho y no escuchan que entra el aire. Otra cosa para tener en cuenta es el ángulo que se forma entre los 2 bronquios, que promedia entre los 70 y 85 grados. Y en el vértice de este ángulo, es decir, en la base de los bronquios, se encuentra un ligamento que es el ligamento interbronquial, que tiene un nombre propio, se denomina ligamento de Dupas y Badelón. En realidad, si no se lo acuerdan, no importa,
pero sepan que está ahí en el vértice de este ángulo interbronquial. Y otra cosa que tenemos que saber de los bronquios son las relaciones que tienen. ¿Qué elementos forman el pedículo pulmonar y cómo se relacionan entre sí? A ver, pedículo pulmonar está formado por el bronquio fuente, la arteria pulmonar y las venas pulmonares que van al pulmón. Ilio pulmonar, es en la cara interna del pulmón donde están los orificios por los cuales penetran estos elementos. ¿Sí? El ilio se ve y el pedículo se agarra. Eso es un viejo aforismo. Bien, vamos a ver qué es eso. Eso es la gran almohadilla del corazón. Vamos a ver en este esquema cómo se relacionan los elementos del pedículo, que es la mejor manera de estudiar relaciones, mediante dibujos y esquemas. Esa es la gran mochila del corazón, esa es la aurícula posteromedia, o aurícula izquierda, que recibe a las 4 venas pulmonares que vienen de los pulmones después que se oxigenó la sangre. Eso se acuerdan. Ahí tenemos la vena pulmonar derecha superior y la vena pulmonar izquierda superior. Las dos superiores, la derecha y la izquierda, pasan por delante del bronquio fuente, a la derecha y a la izquierda. Las inferiores lo hacen por debajo. Y acá tenemos la arteria pulmonar, que se divide en pulmonar izquierda y pulmonar derecha. La arteria pulmonar se va a ir dividiendo con diferentes ramas que acompañan a los diferentes bronquios, a las diferentes ramas de los diferentes bronquios. Es decir que la arteria pulmonar calca la tramada bronquial. Hay una gran diferencia a la derecha y a la izquierda. La arteria pulmonar derecha pasa por delante del bronquio fuente derecho, mientras que la izquierda cabalga, sube, pasa por arriba, o como quieran llamarlo, del bronquio fuente izquierdo. Y acá tenemos la gran cabalgadora, que ¿quién es? La arteria aorta. ¿Se acuerdan qué era eso? La bolsa serosa de Calori, que lubricaba el ascenso y el descenso de la tráquea. Bueno, sacamos eso a la miércoles, sacamos la aorta y pintamos a la arteria pulmonar del color colorado, color de arteria. ¿Cómo se disponen los diferentes elementos en ambos pedículos, en el derecho y en el izquierdo? Vamos a ver lo siguiente, hacemos un corte a nivel del pedículo pulmonar derecho y lo miramos desde adentro, de manera tal que esto va a ser anterior y esto va a ser posterior, y ahí tenemos al señor bronquio. Inmediatamente por delante, ¿qué tenemos? La arteria pulmonar derecha, y más hacia adelante aún, la vena pulmonar derecha superior. La vena pulmonar derecha inferior pasa por debajo. Esta es la disposición de los elementos en el pedículo pulmonar derecho, que cuando lleguen a la cara interna del pulmón van a formar el ilio. Esto lo tienen que saber porque se pregunta siempre. ¿Qué pasa del lado izquierdo? Corto del lado izquierdo y lo veo. Tenemos el bronquio. ¿Y dónde está la arteria del lado izquierdo? Fíjense que el bronquio es más chiquito que el derecho. ¿Por qué? Porque tiene menor diámetro. ¿Qué tengo? ¿Dónde está la arteria a nivel izquierdo? Está cabalgando, está por arriba del bronquio. Importantísimo, se pregunta siempre. Y después tenemos la vena superior hacia adelante y la vena inferior hacia abajo. Entonces, en los pedículos pulmonares, las venas siempre están hacia adelante y hacia abajo. Y las arterias están a la derecha, por delante, y a la izquierda, por arriba del bronquio fuente. No se olviden de eso porque es importante y se pregunta siempre. Bueno, hasta acá llegamos. Les mando un abrazo enorme. El bandido, mi querido bandido. Gente, en el video que viene terminamos de ver relaciones de bronquios y listo. Un abrazo gigante y nos vemos pronto. Hasta luego.